Hola queridos hermanos, bienvenidos al canal UCB Punta Mira. Esperamos que este contenido sea edificante para ti. Te invito a que lo compartas y así bendecir a los demás. Ya, ahora sí vamos a comenzar, queridos hermanos, y me gustaría comenzar partiendo, voy a partir diciendo una declaración, y es que voy a decirle a Galit, mi esposa, que la amo. Muy bien, muy bien. No sacaron aplauso, pero bien, está bien. Ahora, y segundo voy a decir a Cristian que también lo amo. Ahora, obviamente, según el contexto que estamos, social, cultural, de eclesiástico, entendemos que el amor que yo le expresé a Galit no es el mismo que yo le expresé a Cristian. A menos que quiera ser mi esposo. No puedo, está casado. Pero entendemos que ocupamos la misma palabra para expresar el decir el te amo, pero entendemos que son conceptos distintos. Ahora, ¿a dónde voy con esto? Que para nosotros, chilenos, puntamirenses, los conceptos de amor y amar dependen del contexto en el que estamos. Yo puedo decir a la Galit, te amo, incluso le puedo decir a otra mujer que te amo, y vamos a entender, y debiésemos entender, que son dos cosas distintas, ¿no? Que son dos tipos de amor, porque uno es mi esposa y la otra puede ser mi madre, una amiga, una prima, una hermana de la iglesia, ¿verdad? Y muchas veces nosotros tenemos a cuantificar la cantidad de amor. Entonces a nuestra esposa le decimos te amo mucho. ¿Sí? Y a los amigos te amo mucho también. No, ahí no. Ahora, entendemos, ¿a qué voy con esto? Que entendemos que son palabras, la misma palabra, pero se ocupan en distintos contextos y no quieren decir lo mismo. ¿Por qué es importante? Porque en la Biblia habla de 3 tipos de amores. Y por eso nosotros no podemos decir y entendemos, fíjense este detalle. Si yo digo yo amo el café y yo amo a la Galit, si entendiésemos que yo amo al café de la misma forma que la Galit, sería asqueroso. O sea, sería como a qué nivel está la persona de un objeto. Entonces para nosotros el contexto no aclara eso. Pero la Biblia nos aclara mucho más porque hay 3 palabras que se ocupan. Bueno, en efecto se ocupan 2, pero hay también una tercera palabra. Miren, vamos a ir a que me ayuden. Juan 15. Si van a Juan 15, 13, y estuvimos hablando la semana pasada sobre que Juan hablaba mucho del amor, ¿verdad? Si vamos a Juan 15, 13, voy a abrir aquí la Biblia. Para los que estuvieron la semana pasada, voy a abrir la Biblia. ¿Sí? Los que se ríen vinieron la semana pasada, los que no se ríen no vinieron la semana pasada. Después voy a entrar en el chiste. Juan 15, 13 dice, nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Acá la palabra tiene un amor, nosotros está traducida como amor, pero la palabra original es filos. Filos. Y esta palabra hace referencia como un amor, un cariño fraternal. Representa un afecto como entre amigos, hermanos o compañeros, basado en una relación mutua. De hecho, la palabra, en el griego hay una palabra que se llama filos y otra que se llama adelphos, que es hermanos. Y filos y adelphos es Filadelfia, como la ciudad, que quiere decir como fraternidad, todo eso. ¿Sí? De ahí viene la palabra. La otra palabra que se ocupa para el amor en el antiguo griego, donde fue escrito el contexto de la Biblia, es la palabra eros. ¿Sí? A ver, nosotros sabemos que son ágape, eros y filo, ¿no? Pero le estoy explicando en qué contexto se ocupaba. Y la palabra eros, no está explícita en la palabra, en la Biblia, aunque se puede deducir, habla simplemente de una relación más de matrimonio, de pareja, incluso, obviamente, incluyendo lo sexual. ¿Sí? Entonces esa es la palabra eros. Si decíamos, en el antiguo griego hubiésemos dicho te filo, te eros.
Y se entendía la referencia, no tengo que contextualizar. Ahora, si yo te decía te eros, también se entendía. Era clara la referencia. Y a eso voy. Y la tercera palabra que se ocupa en la Biblia para traducir amor es la que vemos en Primera de Juan. En todo Primera de Juan. Y es la palabra ágape. La famosa palabra ágape. Esta palabra en el uso secular del griego, o sea, se ocupaba en el griego normalmente, pero no siempre tenía ese sentido elevado que le hemos dado nosotros como cristianos y que lo vemos en la Biblia, sino que eso fue adquiriendo más tarde. Originalmente se podía referir incluso solamente a un afecto o una preferencia. Algo tan sencillo como una preferencia. Yo prefiero esta comida, me gusta mucho comer carne, y era como esa la palabra que pudiese yo ocupar para eso. Pero sin embargo, los cristianos, y a través de la Biblia, fueron dándole a ese amor ágape una mayor connotación, y es lo que hoy definimos como el amor de Dios. ¿Sí? Cuando decimos el amor de Dios es ágape. Muy bien. Y la semana pasada, y hace 2 semanas, o sea, la semana pasada, estuvimos hablando sobre el amor, y me llegó una pregunta al podcast sobre qué sería lo contrario del amor, o cuál sería como las definiciones del amor. Y si alguien escuchó la predicación de la semana pasada, no hicimos una definición del amor. ¿Por qué? Porque la vamos a definir hoy. Y la define este amor, es lo que vamos a estudiar hoy. Y vamos a ver cómo la palabra de Dios es la que define el amor ágape. Nos explica y vamos a entender de mejor forma cómo este amor, muchas veces que nosotros tenemos el concepto de amar entre creyentes, está un poquitito desviado a nuestra cultura. Y otra cosa es lo que dice Dios. Y vamos a estar estudiando en 3 secciones. Vamos a estar estudiando las definiciones de qué son el amor. Después vienen 8 definiciones de lo que no son. Y al final los 4 todo. Vamos a estar estudiando 1 Corintios 13, del 4 al 7. Si me acompañan, le voy a dar lectura. ¿Le voy a dar lectura, Cristian? 1 Corintios 13. Estamos en 1 Corintios 13. Del 4 al 7. Y dice así. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. El amor no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Este es un famoso texto, ¿verdad? Donde si vamos a hablar sobre Corintios, o sea, vamos a hablar sobre el amor, siempre vamos a citar 1 Corintios 13. Debo reconocer que yo quizás en algún momento íbamos a agrupar estas predicaciones, estas 3 que vienen, en una sola. Y creo que muy bien acertó Curtis Stewart en dividirla porque creo que hay mucho contenido en el cual vamos a estar estudiando hoy. Y vamos a definir primero el primer punto, que son las 2 definiciones de lo que son. La primera parte dice, el amor es paciente, es... Ok, vamos a ir estudiando las palabras, ¿sí? Porque no vamos a ir avanzando, sino que vamos a ir estudiando palabra por palabra y para darle una mejor definición y que nos quede más claro. Ahora, dice, paciente. Esta traducción de la palabra en la Reina Valera 60, para los que la recuerdan, ¿cómo estuve? Para los que recuerdan esa dice, el amor es sufrido. Dice ahí, ¿o no? El amor es sufrido. Ok, la primera característica de esta palabra es que quiere decir que soporta y no logra ser ofendido. No exige derechos. De hecho, hace una referencia, lo podemos entender como el Proverbios 10:12, que dice, el odio crea rencillas, pero el amor cubre todas las transgresiones. Eso quiere decir la palabra paciente, que es capaz de soportar. No una paciente como que si estuviera inerte, sino que es capaz de soportar. Y esto marca un notable contraste entre los creyentes en Corintio que se cuestionaban y ofendían unos por otros por tener resentimientos personales. Si se acuerdan, habían divisiones en Corintio. Entonces Pablo
recordemos nuevamente que en 1 Corintios 13, donde estamos hablando del amor, es un reto, es un reproche, lo está retando con estas definiciones. Ahora, la marca distintiva del amor entonces es que soporta las ofensas calmadamente. Siguiente palabra, dice bondadoso. Esta palabra habla sobre el servicio, significa servicio, servicial, y que está dispuesto a hacer favores a otros. Eso es ser bondadoso. Es intencional en favorecer a los otros. Mira lo que dice Gálatas 6, 9. Es un clásico, dice, no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Y el 10 dice, así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. Ese hacer el bien es un hacer bien intencional. Y es la palabra, el significado más completo de bondadoso. Ahora, no es solo que lo haga, sino que se trabaja constantemente en hacer el favor a otro. La pregunta, entonces, cae de cajón, diría alguien por ahí. ¿Somos personas que buscan constantemente el bien del otro? ¿Somos personas que soportan en amor? Ahora, ¿eres intencional realmente en buscar el bien a los hermanos? Hay personas que son pacientes, muy buenas en soportar las cosas malas. Y hay otras que también son personas bondadosas, pero ambas no significa que lo hagan por amor, sino que muchas veces son personas que no tienen la confrontación, que evitan la confrontación. Esto no es evitar la confrontación, es recibir el mal recibido, es ser intencionalmente buenos. Y las dos primeras palabras características son del bienestar del otro intencionalmente. Si los podemos identificar, son las dos primeras palabras, es muy curioso. Del amor, de la definición como Dios define, ni siquiera se centra en uno. Es hacia el otro. Intencionalmente. Aunque pueda ser difícil y agotador, el ser paciente y el buscar el bien de los otros es amor. Sigamos, las 8 definiciones de que no son. Y muchas veces me pasa que es más fácil definir algo por lo que no es que definir algo que es. Suele pasar. Y acá vemos que si ya definimos qué es paciente y bondadoso, vamos a ver lo que no es. Y dice, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. El amor no se regocija de la injusticia, sino que se alegra de la verdad. Ahora, la primera dice, no tiene envidia. Es una palabra fácil de entender. No nos vamos a andar dando vueltas. La envidia. Y hay dos formas peligrosas, decía un autor, de envidia. La primera es cuando tú quieres tener lo que otros tienen. Y anhelas tener lo que otros tienen. Y muchas veces no es tan obvio como en lo material, sino que muchas veces uno quiere tener cosas que son quizás inmateriales. La tranquilidad que tiene el otro, la familia que tiene el otro, la paz que tiene el otro, las actividades, las vacaciones que tiene el otro. Eso es envidia. Y la segunda, decía este autor, la segunda forma de envidia es la más peligrosa de todo, y es que tú no quieras que el otro tenga lo que tenga. No te importa que tú lo tengas, sino que el otro no lo tenga. Y eso es muy destructivo porque ni siquiera busca una satisfacción personal como recompensa, sino que solamente está fijado en la otra persona para lograr que no adquiera lo que tenga. Y yo agregaría una forma más de envidia, que es vivir solo mirando a otros sutilmente lo que tienen. Creo que una forma, en mi perspectiva, es mi opinión, pero creo que hay una forma o algo sutil de envidia cuando nosotros estamos constantemente mirando a ciertos influencers o ciertas cosas donde quizás nos proyectamos en otras personas. Incluso cuando digo influencer, obviamente hablamos como de algo, no sé, influencer de comida, fitness, viaje, pero estoy hablando también de otros predicadores. Muchas veces estamos mirando
predicaciones e iglesias de otros lados. Y eso también, quizás no anhelamos tener eso, pero pasar nuestras vidas estando atentos a eso, quizás también es una forma de envidia. Ahora, esta palabra de envidia también se busca la intención de rivalidad. Y cuando si vamos a definir que la palabra, el amor no tiene envidia, o sea, no tiene rivalidad, hacía muy clara la referencia a los hermanos de Corintios. En 1 Corintios 3:3 dice, porque todavía son carnales, pues habiendo celos y discusiones entre ustedes, no son carnales y andan como hombres en el mundo. O sea, esta forma de Pablo que le dice, el amor no tiene eso, va claramente compitiendo con lo que los hermanos no eran. Ahora, el amor entre hermanos no permite que tengamos rivalidades y no permite que tengamos competencia, mucho menos divisiones. El amor que es definido entonces como Dios, acá en su palabra, como Dios lo define, no tiene problema que el otro tenga lo que yo quiero tener. El amor elimina entonces la envidia, la rivalidad, promueve la unidad en hermanos. La envidia, ya sea por querer los que otros tienen o por querer que los otros no lo tengan, es destructiva y es contrario al amor. Mirar constantemente a los demás y buscar las divisiones y excluir tampoco es amor entonces. Y podríamos definir esta palabra como donde existe el amor, no cabe la envidia. Siguiente palabra. Dice, no es, si me acompañan, no es jactancioso. Esta palabra es un apax legómena. Lo vamos a definir en el podcast. Pero esta palabra tiene la idea de alardear. Eso es ser jactancioso. Ser alardear, estar buscando ser reconocido, buscar ser alabado o que no pase desapercibido. Y jactancioso entonces podríamos decir que una cosa es egoísta porque busca solamente su propia gloria. Y el amor definido por Dios no es así, porque no busca alardear o que sea el centro de la atención. No está motivado por el egoísmo, por el deseo de reconocimiento ni de la alabanza. Decía un autor, en cambio, el amor se caracteriza por la humildad, el servicio y el deseo genuino de actuar en beneficio de los demás sin buscar protagonismo. Un amor así refleja una actitud desinteresada y auténtica, alineada con los valores de Dios. Ahora, la frase podría decir esta para el short. Si quiero ser el objeto que recibe y merece ser amado, entonces no es amor. Porque no busca el reconocimiento. El amor no busca ser alabado. Quizás puede ser otra cosa, pero no amor. Ahora, dice, no es arrogante. Arrogante es la palabra vanidad. Y vanidad es la expresión del orgullo personal, ¿o no? Ahora, jactancioso era que buscaba el reconocimiento personal de otros, y el arrogante es el autorreconocimiento, la autoalabanza, la autopromoción. Y no hay nada más desagradable que eso, ¿no? Las personas que buscan su autoalabanza, que nadie quizás lo hace bien, pero está buscando, él mismo se dice que lo hizo bien. Bueno, Proverbios 27:2 dice, que te alabe el extraño y no tu boca, el extranjero y no tus labios. Y otro autor decía en lo de arrogante y jactancioso, que son los que procuran asombrar a la congregación con su sabiduría, buscando ser considerados grandes cuando realmente son menos que nada, al buscar la gloria personal en lugar de la gloria de Dios. Eso es arrogante. Y Pablo ya advertía sobre esto. En el 4:6, hablando sobre las divisiones, sobre los líderes, los que alguien pertenecía a cierto grupo y les gustaba pertenecer a ese grupo, decía en 1 Corintios 4:6, hermanos, lo he aplicado en sentido figurado a mí mismo, hablaba de Apolos, por amor a ustedes, para que entre nosotros aprendan a no sobrepasar lo que está escrito, para que ninguno de ustedes se vuelva arrogante,
a favor del uno o del otro. Se buscaban ahí que cierto grupo les daba cierta característica. Y esa característica era deseado para ellos. Y Pablo está diciendo, no es amor. Eso no es amor. El amor no busca la alabanza propia. El amor auténtico se enfoca en glorificar a Dios, por supuesto que sí, y no busca nuestra propia grandeza. ¿Es mi alarma? No. Siguiente palabra. Dice, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, los que nos queda. Dice, no se porta indecorosamente. Esa palabra, esa frase la podríamos decir de esta forma, que el amor no hace algo que tenga de qué avergonzarse. Eso es que no se porta indecorosamente. El amor no hace algo que tenga de qué avergonzarse. Y eso Pablo también es una referencia a Pablo cuando decía, todo me es lícito, pero no todo conviene. O sea, en el sentido de que sí, ustedes tienen cierta libertad, aunque no la tienen, pero de cierta forma la tienen, pero están haciendo cosas que son vergonzosas. Se están sobrepasando. No se porta indecorosamente. A veces es cuando, un ejemplo, cuando alguien está diciendo algo y un amigo está diciendo algo y uno sabe que se equivocó en lo que dijo, y uno podría decir, te equivocaste, y no, uno lo deja, no, ya da lo mismo, no lo voy a poner en vergüenza, ¿sí? Si el predicador está adelante, no. Ese es el sentido, cuando alguien es como cuando alguien quiere decir algo y se equivoca y tú sabes que se equivocó en la referencia y tú no lo apuntas y le dices, oye, ¿te equivocaste? Es como la idea de decir, no se porte indecorosamente, no provoca que el otro se avergüence. ¿Sí? El amor se interesa demasiado por el resto de la comunidad como para cometer actos vergonzosos. Y recordemos el problema hablando de indecorosamente, que el amor es indecoroso, no se porta indecorosamente, sino que no hace nada vergonzoso. La iglesia de Corintios, en la cena del Señor, ¿se acuerdan la cena del Señor? ¿Se acuerdan la representación que tuvimos acá? Ok. Pero antes de eso, muy bonito, pero antes de eso, había problemas en la cena. O sea, habían abusos de la cena. Y claro, tenemos ahí, en 1 Corintios, o sea, tenemos la referencia muy bonita de la cena del Señor, pero antes del texto y después del texto hay un llamado, un reto muy fuerte, porque se estaban portando indecorosos. Y muchas veces también con la comida. ¿Se acuerdan que estaba diciendo, yo puedo comer de lo sacrificado a los ídolos, me siento ahí, da lo mismo, pero no lo hagas? ¿Por qué? Porque aunque no sea pecado, pero para no escandalizar, no lo hago. Y eso es amor, que no busca hacer cosas, actos vergonzosos. Y está muy ligado con el siguiente, ¿por qué? El siguiente dice, no busca lo suyo. El amor es absolutamente desinteresado. El amor que es definido por Dios es absolutamente desinteresado. No tiene una balanza para medir lo que recibe versus lo que da. Usted ama a su esposa, usted ama a su pareja, no es el mismo amor que estamos hablando acá. Porque todos los que tenemos parejas buscamos algo a cambio. Muchas veces ese algo es fidelidad, muchas veces no es fidelidad, es respeto solamente. Muchas veces es cuidado económico, muchas veces es que cuiden a mi hijo, con eso no importa lo demás, pero sí cuida a mi hijo. Entonces, nuestro tipo de amor cultural que nosotros tenemos siempre quiere algo de intercambio. Siempre busca algo. No es desinteresado, lo mide. Nosotros medimos cuánto damos y cuánto recibimos, y si no recibimos lo mismo que damos, en cierto tiempo mejor no damos lo mismo. ¿O estoy hablando mentiras? Pero fíjense lo que dice Filipenses 2:6, algo que estudiamos hace cierto tiempo. Y dice, un clásico, el cual, aunque existía en forma de Dios, hablando de Cristo, no consideró el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Dios y Cristo no puso en la balanza estas cosas, dice el texto, no estimó para tomar la decisión de despojarse.
¿O qué crees que Dios hizo un cálculo? A ver, yo me voy a sacrificar, voy a bajarme, voy a hacerme igual a los hombres, voy a ir para allá y voy a ver qué gano. Voy a medir qué gano versus lo que voy a hacer, a ver si va a ser compensatorio. Si hubiese sido así, no estaríamos acá. ¿Y existe algo compensatorio que podamos dar a Dios por lo que hizo? No. Pero ¿cuántas veces nosotros sí medimos? Y ese es el llamado, hermanos. Primero Juan dice, hermanos, amémonos, ágape unos a otros. No como el amor de nuestra cultura, que cambia, que hay una balanza, sino con este amor. Y ahí está la pregunta que creo que todos tenemos que reflexionar. Porque ¿cuántas veces nosotros hemos medido realmente la balanza de lo que damos versus lo que recibimos? Todos somos culpables de eso. Por supuesto que sí. Y si fuese natural en nosotros, obviamente un amor natural, no podríamos expresarlo de esta forma. Pero por eso es el amor de Dios. Y como conocemos a Dios, podemos amar. Qué importante entonces que cuando definimos el amor, como Dios lo define, y no como nuestra cultura o nuestro contexto social lo define. Para así poder decir realmente, como hasta dónde vamos, podemos decir ahora, si amas a Dios, y el amén no se escucha tan claro como otras veces, ¿no? Porque ahora entendemos que es un poquitito más. Entonces, no livianamente podemos decir, amamos a Dios, hermanos, y no está el amén tan fácil. Hermana, ayúdenos. Pero sí hay una reflexión más, ¿o no? Ahora dices, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo y no se irrita. Ese no se irrita quiere decir que el amor nunca se sale de control. El amor no pierde la cabeza. Es como salirse de las casillas, quiere decir la palabra estar fuera de control. Es como cuando están los toros, ¿sí? Los toros que están ahí en el rodeo, ¿se llama? Igual se llama corrida de toros, ¿no? El rodeo es con las vaquitas, pues. La corrida de toros cuando está ahí a punto y se le abren las puertas y ¡ay! Uno no tiene cómo medir hacia dónde va el toro. O cuando hacen esas corridas allá en España y liberan a los toros por las calles. Y a esos que se salen de control y eso cierta... Ya, el amor no se sale de control. No es que se vuelve loco y dispara para todos lados. Aquel que ama no es... Y habla suavemente sobre la ira, ¿no? Del enojo. Aquel que ama no es fácilmente provocado a la ira por aquellos que los rodean. Nuevamente somos todos culpables. Y me hace pensar en una aplicación. Hablando de irritar y ser irritado. Recuerdo, ¿todos han visto la película Shrek? Un clásico, Shrek. Y si no la han visto, hermanos, los invito a que hoy puedan reflexionar en la película Shrek. Está Shrek y es un ogro, ¿no? Allá, saludo a Shrek, allá está atrás. Y Shrek es un ogro que podríamos definir, ojo con esto, podríamos definir que es siempre irritable. Pero si lo comparamos con el burro, o sea, ahora creo que todos vimos la película, ¿no? Mira, estoy haciendo teología de Shrek. Ojo con eso, estoy haciendo teología de Shrek. Pero fíjate cuántas veces Shrek se sale de sus casillas con el burro en las películas. En la 1 y la 2. ¿Cuántas veces? Estoy en desacuerdo. Yo creo que Shrek lo soporta mucho más. Y aunque Burro es muy, muy odioso, pero Shrek nunca le manda una patada, sino que lo soporta. Eso es como el sentido de no se irrita, ¿no? Aunque si vemos, he visto Shrek muchas veces y en las 2 así cuando está, ¿o no? Ya es, lo aguanta, lo soporta. Eso es que no se irrita. Ahí podríamos que Shrek está expresando el amor. Agape. El short, una vez lo echó de la casa, sí, porque estaba enojado, pero no irritado. Ahora, eso es lo que quiere decir, como que no se irrita, ¿no? De que soporta esos actos irritantes de otras personas. Es un ejemplo tonto, obviamente, ¿eh? No. Pero ahora, la pregunta es, o la frase que quiero que meditemos sobre esta palabra es, a las personas que decimos amar, ¿por qué son las personas como que más fácil nos irritamos?
¿sí? Decimos amar a todas las personas y hay una persona especial que amamos más que todo y sobre todo esa es la persona que más nos irritamos y que más nos saca de las casillas. Y por eso es muy importante, nuevamente, definir el amor como lo define Dios. Porque aquí hace una reflexión y nos pega a todos. Aquí nos estamos pisando la capa entre superhéroes. Dice la siguiente palabra: no toma en cuenta el mal recibido. El amor no toma en cuenta el mal recibido. No guarda rencor o planea cosas contra el otro. 2 Corintios 5, 19 dice: es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, y esta frase, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. Y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. El verdadero amor entonces no tiene guardado un registro de las malas acciones personales. Ahora, nuevamente, la pregunta para que vayámonos todos tristes hoy. ¿Quién no toma en cuenta las acciones de la otra persona para amar? Nuestra sociedad, de hecho, nos enseña a que debemos tomar en cuenta el mal recibido para poder medirlo y poder dar de vuelta, pero Dios dice que el amor que lo define Él no es así. Y si nosotros vamos a amar a Dios como Él nos define, como Él define el amor, no podemos tomar en cuenta el mal recibido. Y la última no es, dice, el amor no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. El amor no es compatible con lo malo, entonces. El amor no es compatible con el mal. Un autor decía, cito muchos autores porque me gustaba mucho esta frase, dice: el amor busca la verdad y se goza cuando esa verdad vence sobre la injusticia. El amor y la verdad son compañeros inseparables que viven en Dios mismo. El amor es consciente de lo malo, pero jamás se alegra por eso. Y su búsqueda de felicidad está en la verdad. Yo creo que como creyentes estamos llamados a cultivar un amor que no se contamine con la oscuridad, sino que brille la luz guiada por la verdad. Columna y baluarte de la verdad es la iglesia. El amor nos desafía a que debemos ser conscientes del mal, pero no a participar del mal, sino que mucho menos aceptarlo, sino que nuestra alegría debe estar anclada siempre en la verdad de Cristo, que nos mostró el mayor ejemplo de amor para dar su vida en vencer la injusticia del pecado y ofrecernos la justicia de Dios. Dios es amor, Dios es justo, Dios es verdad. Y vamos a pasar a la última sección, que son los 4 todo. Dice, versículo 7, ¿no? 1 Corintios 13:7, estamos. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Primero, el todo lo sufre. Esta palabra hace una referencia a que no exige una compensación por el mal que se le hizo. Todo lo sufre es que no exige una compensación por el mal que se le hizo, sino que lo acepta. Es muy importante tener claro ese concepto. El amor todo lo sufre, es decir, que el amor que el amor recibe ofensa, pero no busca una compensación por esa ofensa. En Colosenses 3:13 dice: soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros, si alguien tiene una queja con otro, como Cristo los perdonó, así también hágalo ustedes. Dice, soportándonos y perdonándonos, pero como Cristo los perdonó. O sea, el texto dice que debemos perdonar y soportar como Dios nos perdonó y como Dios nos soportó, que es más o menos la misma frase de todo lo sufre, ¿no? Que hace la referencia de esa palabra. Ahora pregunta, ¿cuándo en tiempo cronológico le pediste perdón a Dios, Dios te perdonó?
Mejor dicho, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste tú? ¿Qué hice yo? Para que Dios nos perdonara. Porque dice que hay que perdonar acá como Cristo perdonó y Cristo soportó. Ahora, cuando nosotros queremos que soportar a alguien y perdonar a alguien, ¿qué buscamos de esa persona? Buscamos un cambio de actitud, buscamos que alguien que sepa que está equivocada y que luego venga y nos pida perdón, ¿o no? Primero hay como una secuencia, ¿no? Que cambie una actitud, que sepa que cometió, que haga quizá un acto compensatorio y luego venga y nos pida perdón y nosotros evaluamos ese cambio, esa actitud y decimos, ok, te perdono. Pero Dios no tiene ese orden de eventos. Porque nos amó cuando éramos sus enemigos. Él lo hizo antes de que nosotros fuésemos capaces de arrepentirnos por lo que habíamos hecho. Y ese es el concepto de todos los sufre. ¿Sí? Lo hizo antes de que nosotros fuésemos capaces de pedirle perdón por lo que hicimos. Todo lo cree. La mejor forma de explicarlo es que el amor, como lo define Dios, confía, piensa y se desarrolla bajo las mejores posibilidades. Eso es todo lo cree. Por ejemplo, una aplicación. Si contratamos a un maestro y para que nos haga cualquier cosa y no nos cumple con los plazos, no viene los días a trabajar que corresponde, trabaja a media, pero igual lo hizo. O sea, dijo que lo iba a hacer en un mes y que le iba a costar tanto a nosotros, pero lo hizo en 6 meses y le costó 6 veces más. Pero viene y te pide perdón, pero igual hizo el trabajo y quedó como nosotros lo estimamos, pero no en los tiempos, ni en los plazos, ni en los precios, ¿no? Ahora, cuando él, imagínense que nosotros tenemos otro proyecto y de repente llega él y dice, yo se lo hago. ¿Confiamos en él o no confiamos en él? No. Obviamente que no, por cosas obvias. Pero el amor, cuando pasa esta situación, no duda del verdadero arrepentimiento y la buena intención. ¿Qué quiere decir esta palabra de todo lo cree? Es que si esa persona viene y dice, no, ahora sí, lo voy a hacer en el tiempo y en el plazo, dice, ok, confío en las mejores posibilidades. Entonces, ¿quién puede decir ahora que ama como Dios dice que hay que amar? Por favor. Obviamente, ¿somos así, pero Dios no. Y por eso Dios es amor. Ni siquiera es la manifestación de amor. Él no tiene amor. Dios es amor, es parte de su esencia. ¿Y cuántas veces te arrepientes o pides perdón por tus pecados y dices, no voy a volver a hacerlo, no voy a volver a caer en esto? Imagínate si Dios nos tratara de la misma forma que nosotros tratamos a ese pobre maestro constructor. Así de, ¿otra oportunidad, querido? ¿En serio? O la última, y 3 veces nomás, porque la cuarta ya sería tonto. Imagínense si Dios pensara de esa forma con nosotros. Ya, basta, Eduardo, ya, si yo no soy tonto ya. Javier, yo no aguanto más. Sí. Una cosa es ser amor y otra cosa es ser... Imagínense si nos tratara así Dios. En el contexto nosotros podría definirse como entonces, como que el amor nos hace vulnerables. Es exponer nuestro corazón sabiendo, con una gran posibilidad de que puede ser dañado. Porque en esta iglesia, por si no lo sabían, nadie es Dios. Entonces todos podemos fallar. Y todos probablemente vamos a fallar. Pero no por eso debiésemos cerrar nuestros corazones y decir, ok, pero yo aquí nomás, y tú ahí nomás, y yo acá, y tú allá. Sino que debemos, si queremos amar como Dios nos dice, debemos volvernos vulnerables. Debemos exponer nuestros corazones. Y me pasa algo muy bonito cuando, a mí personalmente, autorreferencia, disculpen, pero me pasa algo muy bonito cuando veo los mensajes de WhatsApp, por ejemplo en esta semana de Cristian. No está, lo vamos a pelar. Pero en alguna época, hermano Cristian, estas cosas que vivía él no las comunicaba. Yo sabía que pasaban porque soy el pastor, por eso. Pero sí las sabía.
Pero para mí es muy bonito cuando se expresan en el WhatsApp. En el WhatsApp hay personas que ni siquiera vienen acá. Ojo con eso, que deberíamos eliminar y vamos a eliminar. No, el WhatsApp es un WhatsApp, da lo mismo. Pero qué lindo es poder compartirlo. Y quizás a mí me pasa que se me hace muy difícil compartir mis cosas y ser vulnerable. Y, hermano, estoy pasando esto. Hermano, pasé un periodo muy difícil y gracias a Dios, ahora me siento muy feliz y quiero compartirlo con ustedes. Quizá en el contexto que me crié, la iglesia que me crié, se me hace difícil. Pero qué bonito es ver esa expresión de serse vulnerable. Yo digo, oh. Pero si tuviésemos más de eso, imagínense cómo se transformaría nuestra iglesia. Eso es cuando decimos que todo lo creo. Obviamente puede traer dolor, puede traer un quiebre, pero el amor cura y perdona. Ahora, todo lo sufre, todo lo cree y todo lo espera. Aunque, decía un autor, aun cuando la fe en la bondad o arrepentimiento de un ser amado se haga pedazos, el amor todavía espera. Cuando se le acaba la fe, todavía se aferra a la esperanza. Mientras tanto, atento, mientras tanto que la gracia de Dios esté operando en el fracaso de la humanidad nunca es definitivo. Lo repito, mientras tanto que la gracia de Dios esté operando, el fracaso humano nunca es definitivo. Esa frase de personas que dicen, no, yo soy así, nunca voy a cambiar. Bueno, probablemente, pero Dios cambia a las personas. Y gloria a Dios por eso. Porque si es como escuchado historias de vidas transformadas. Y ese es solo el poder del Espíritu Santo. No lo puede hacer una iglesia, no lo puede hacer una persona, lo hace Dios. El amor, como Dios lo define, entonces, nada da por perdido. El amor que define Dios espera la recuperación del fracaso. ¿Somos así? O nuestros tiempos están más acotados, ¿no? Nosotros tenemos tiempo, establecemos tiempo, y si no pasa ese tiempo, se acabó todo. Y la última. Dice, ahora sí. Muy bien. El amor quiere decir que el amor es perseverante. Esa es la palabra de soportar, perseverante. Busca activamente ayudar a otro. Soporta es como perseverancia ayudando. Y la mejor forma de definirlo se me ocurrió cuando vinimos a trabajar a poner esta muralla que viene acá. No sé a quién, brillante, se le ocurrió hacer una toma así como de 4 metros, 6 metros, larguísimo. Era una muy buena idea porque dijimos, lo hacemos más rápido y trabajamos menos. Sí, pero cuando había que levantarlo, ahí estaba el problema. ¿Por qué? Porque era súper pesado. Y me acuerdo que teníamos que levantar, y éramos pocos, hay un videíto de todo esto. Hay un videíto, pero teníamos que levantar y hay un momento que es de mayor tensión, que está ahí como entre el fracaso y el logro. Y donde yo digo, ¿y si suelto nomás? ¿Y si me hago el Larry? Pero le va a pasar algo al hermano. Y si todos pensáramos así, no podríamos levantarlo nunca. Sino que hay que mantener, soportar hasta que el maestro agarra el primer 2 tornillos y ya se afirmaba, después 4 y ya pasó. Esa es la palabra más o menos de soportar. Estar como en esa tensión al límite que no quieres estar ahí, pero sabes que va a lograr al final un efecto deseado satisfactorio. Esa es la idea de todo soportar. O sea que el amor está se mantiene en esa tensión para llegar al objetivo. El amor sufre, luego cree, luego espera y soporta. Y para concluir con cafecito. Espero que tengan sus preguntas y acuerden que, aviso, tenemos un podcast. El amor entonces, para concluir, el amor como lo define Dios y como lo hemos estudiado en su palabra, es más que un sentimiento. ¿Eso está claro? Mucho más que un sentimiento. Muchas veces podríamos definirlo como una decisión intencional de reflejar el carácter de Dios en cada acción.
Ser paciente, bondadoso, evitar la envidia, la arrogancia, buscar siempre la verdad, obviamente que no es para nada fácil. Pero por eso es Cristo que nos da la posibilidad y el camino nos mostró para poder hacerlo. De hecho, podemos reemplazar, si hemos dicho que Dios es amor, como lo hemos definido, entonces podríamos reemplazar cada palabra de este texto que diga amor con Dios. Y podríamos leerlo así: Cristo es paciente, es bondadoso. Cristo no tiene envidia. En Cristo no es jactancioso, no es arrogante. Cristo no se porta indecorosamente. Cristo no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. Cristo no se regocija de la injusticia, sino que se alegra de la verdad. Cristo todo lo sufre, todo le cree, todo lo espera y todo lo soporta. Y como sus hijos, como portadores de su gracia, somos llamados a amar como Dios nos amó. Como Cristo nos amó. Nos amó cuando éramos incapaces, totalmente incapaces de amarlo. Mostrándonos que el amor no está condicionado a los actos que hacemos, a las cosas que hacemos, sino que se origina en su perfecta voluntad, en su sacrificio y por sobre todo en su carácter mismo. El amor como Cristo nos desafía entonces a ser transformados y que mostremos a Cristo, el amor de Cristo, el amor de Dios entre nosotros como iglesia, que podamos mostrar el amor de Dios a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, al mundo, adentro de tu casa y fuera de ella también. Y para que todos puedan ver que el amor de Dios en nosotros. Y la semana pasada terminé con una frase de 1 Juan y hoy con los siguientes versículos. Y vamos a terminar con esto. Dice: hermanos, lo agregué yo, hermanos, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos amó, como lo hemos definido en toda esta predicación, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Tengamos un momento de oración. Señor, primeramente te queremos dar gracias por tu palabra, por cómo nos das definiciones en las cuales nos vemos reflejados, nos vemos que estamos al debe, pero sabemos que no es por nuestra fuerza, sino es por ti, Señor. En ti podemos hacer esto, en tu Hijo Jesucristo. Y a través del poder del Espíritu Santo tú puedes transformar nuestras vidas para ir expresando este amor. Así es como tú quieres que nos amemos, así como tú nos amaste a nosotros. Señor, te pido que este sea un desafío como iglesia, como hermanos primeramente, que podamos reflejar tu amor, que podamos amarnos así como tú quieres y así también podamos amar a nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, en nuestra propia casa, Señor, con las personas que vivimos y convivimos muy cercanos, Señor. Y que siempre tengamos esta definición. Ayúdanos a recordar que tú has definido este amor y no es nuestro contexto cultural como debiésemos amar, sino como tú nos defines, Señor. Gracias por tu palabra, porque es una luz y nos da guía. Para te encomendamos esta iglesia, que sea reflejada no por la popularidad, el lugar, un nombre, una denominación, sino que sea un reflejo de que aquí hay personas que se aman como Dios pide que nos amemos, Señor. Que esa sea nuestra mayor característica y a través del amor podamos edificar a la iglesia a través de nuestros dones y nuestras habilidades, Padre. Gracias, Señor, porque confiamos en tu fidelidad y en tu poder. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.